Hoy vamos a clasificar a los aliados más importantes de China. China es una potencia global con la segunda economía más grande y un Producto Interno Bruto superior a 18 billones de dólares. También es el principal socio comercial de 120 países más. Sin embargo, es difícil ser amigo de China. Mientras su influencia se expande por los continentes, solo tienen un tratado formal de defensa con otro país. En este video veremos los lazos políticos, económicos y militares entre China y sus aliados, y los clasificaremos según su importancia estratégica y cómo encajan en la visión de futuro de China. Primero está Arabia Saudita, y ellos representan perfectamente la complejidad de asociarse y colaborar con China. China adquiere mucho petróleo saudita. Como principales proveedores, los sauditas dependen mucho de las demandas chinas, así que cuando ellos dicen que quieren comerciar en yuanes en lugar de dólares estadounidenses, los sauditas acceden. El problema es que, aunque China quiere que el yuan sea una moneda más global utilizada en todo tipo de comercio internacional, muy pocas personas quieren comerciar entre sí usando yuanes. Y así, al no usar los sauditas el yuan en otras formas de comercio global con todos sus demás socios, no son un aliado completamente alineado. De manera similar, pueden brindar muy poco apoyo en cualquier tipo de asunto de seguridad con el que China esté lidiando. Básicamente cargan el petrolero, ese petrolero parte hacia el continente chino y queda fuera del control saudita. Sí, instalaron un oleoducto por Pakistán, que es otra ruta, pero solo es otro modo de pago para ellos. China tampoco puede proyectar gran poder en Medio Oriente. Y otro de sus aliados de los que vamos a hablar más adelante, Irán, está exactamente en el lado opuesto de todas las preocupaciones de seguridad de Arabia Saudita. Por eso pondremos a Arabia Saudita en el nivel A, no en el S, aunque son de los principales proveedores de China. El siguiente es Japón. Tal vez te preguntes cómo Japón puede ser considerado aliado de China. Bueno, entonces tendrías que preguntarle a la embajada china eso, porque está incluido como uno de los 28 países que China considera un socio de alguna manera, forma o aspecto en su declaración formal de relaciones internacionales. Esto se debe a que, como en muchos países, el principal socio comercial de Japón es China. Pero fuera de la economía, toda su colaboración se desmorona por completo. Japón probablemente es el país más estresado por la creciente agresión que China ha mostrado en el mar de China Oriental y de hecho está tomando medidas para modernizar su ejército, su marina y construir más bases militares en respuesta al riesgo de agresión china. En encuestas, el 85% del público japonés tiene una opinión negativa de China. Sus políticos están acorralados aunque quieran profundizar los lazos. Y si miramos hacia atrás en la historia, el primer ministro Shinzo Abe es el creador del marco del Indo-Pacífico que, en última instancia, fue una respuesta de seguridad y defensa al creciente poder económico de China. Así que la razón por la que se sienten tan acorralados en este momento es en gran parte por los esfuerzos de Abe. Por eso Japón está en el nivel E. El siguiente es Indonesia y vamos a ponerlos en el nivel C, porque hemos hecho un video completo sobre Indonesia que realmente explica cómo juegan tanto con Estados Unidos como con China para avanzar en sus propios intereses. En resumen, están lo suficientemente lejos de China como para no verse demasiado influenciados, pero han utilizado el dinero de la franja y la ruta para construir la infraestructura necesaria y así darle la vuelta a su economía. El siguiente es Filipinas. Es algo parecido a Japón. Es como cómo podríamos siquiera considerarlos un aliado. Sin embargo, nuevamente figuran en la embajada china como uno de los 28 países con asociaciones. Es un gran socio comercial para Filipinas, con 41 mil millones de dólares en comercio el año pasado. Y aún así, tienen múltiples disputas en el mar de China Meridional sobre la soberanía de bajíos y aguas marítimas que ambos países reclaman. Recientemente eso llegó a un punto crítico por el segundo bajío Thomas y el barco Sierra Madre que quedó encallado ahí. Pero en general, si estás atacando a la gente de otros países con cañones de agua, golpeándolos con martillos y, en general, escalando hacia la agresión, no eres un gran aliado. Esto también aplicará para otros países que mencionaremos más adelante. Filipinas está en nivel E. El siguiente es Corea del Sur y también va al nivel E junto con Filipinas y Japón.
Y aunque tanto Corea del Sur como Japón se han unido a la ley Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors, que es un embargo iniciado por Estados Unidos y al que también se unieron los Países Bajos con la intención de frenar la industria de semiconductores china, Corea del Sur ha sido mucho menos estricta en la aplicación de la ley Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors en comparación con Japón. Corea del Sur lo ha implementado gradualmente porque, como otros países, China es su principal socio comercial. Samsung, que es la principal empresa de semiconductores en Corea del Sur, depende en gran medida del acceso al mercado chino. Y esa es una empresa de importancia sistémica para ellos. Samsung representa el 22% de todo el Producto Interno Bruto de Corea del Sur. Es el porcentaje más alto entre los países desarrollados importantes. Y así, aunque les encantaría estar muy alineados con sus alianzas occidentales, tienen que mantener un pie en cada lado para mantener su economía a flote. Sin embargo, su línea roja más clara es el país que está justo en su frontera norte, Corea del Norte. Corea del Norte es uno de los 7 países con capacidad de armas nucleares y el único país con el que China tiene un tratado de ayuda mutua y cooperación. Ese tratado se firmó en 1961 y vale la pena preguntarse por qué. Si un país no tiene otros tratados de defensa mutua además de este, ¿por qué ocurre eso cuando, según todos los informes, Corea del Norte hace cosas bastante deplorables a sus ciudadanos y representa un verdadero riesgo de seguridad para prácticamente todos sus vecinos? Y eso es porque Corea del Norte es el estado tapón más importante en toda la frontera de China. Una de las cosas más difíciles de apreciar o realmente conceptualizar para la gente en la mayoría de los otros países es con cuántos países comparte frontera China. No intentaré nombrarlos todos, pero son más de 12. En el caso de Corea del Norte, justo al otro lado de su frontera está el corazón de China. Pekín, es el norte de China. Es una enorme cantidad de sus recursos. Si un enemigo llegara a ocupar Corea del Norte, eso sería un riesgo de seguridad aún más grave de lo que Rusia percibe a Ucrania. Sería más existencial para ellos. Por eso están hombro con hombro y totalmente alineados con Corea del Norte. Y Corea del Norte proporciona cooperación militar y también la postura anti-Estados Unidos más confiable de cualquier país que cubriremos en el video de hoy. Así que por esa razón Corea del Norte va al nivel S. Al llegar al sudeste asiático, Laos va al nivel A por una razón similar a Corea del Norte. Esta vez son un estado tapón importante entre China y Vietnam. Sin embargo, el riesgo y la importancia geográfica de Vietnam no son tan grandes. Y Laos simplemente no es un enemigo tan formidable como lo sería Corea del Norte en caso de una intervención militar. Sin embargo, estos países recién celebraron el 15º aniversario de su Asociación Estratégica Integral. Están llegando muchas inversiones de la iniciativa de la Franja y la ruta a Laos. Por eso están en la parte inferior del nivel A. Vietnam es quizá el caso más confuso de los países que veremos, ya que sí acepta dinero de la iniciativa de la Franja y la ruta. Son socios comerciales clave. Es un lugar donde se ve inversión china en la manufactura vietnamita, ya que el costo de vida en China ha aumentado y de alguna manera han sido superados como el lugar de mano de obra más barata en el sudeste asiático para la manufactura. Y de manera similar, una de las formas en que China ha evitado los aranceles y otras sanciones es exportando productos a Vietnam, y luego Vietnam exporta productos que en realidad fueron hechos en China, evitando así los aranceles. Eso ya se hizo en la industria del acero y otras más. Sin embargo, al mismo tiempo, China ha hecho algunas de las reclamaciones más agresivas sobre el territorio vietnamita en su postura agresiva en el mar de China Meridional. Y en la visión miope y centrada en Estados Unidos que yo, como estadounidense, tiendo a tener, uno pierde de vista la idea de que, wow, sabes, Vietnam nunca se pondrá de nuestro lado en asuntos de Asia porque tuvimos la guerra de Vietnam con ellos. Bueno, más recientemente que eso, después de que concluyó la guerra de Vietnam, hubo la guerra sino-vietnamita, que fue sobre una disputa fronteriza entre la China comunista y el Vietnam comunista. Cuando piensas en esas historias que la mayoría de los estadounidenses y Occidente ignoran o han olvidado, debes recordar que estos países tienen una larga historia y no olvidan una guerra de hace menos de 50 años.
Vamos a poner a Vietnam en el nivel C. El siguiente es Camboya. Camboya es probablemente el país más pro-China de todos los países del sudeste asiático. Reciben muchísimos turistas chinos y China de alguna manera los impulsa en esa dirección como recompensa por la lealtad de Camboya. Y también colaboran militarmente. Así que la renovación de la base naval de Ream en Camboya tiene acceso compartido con las fuerzas de seguridad y militares chinas. Así que Camboya está al final del nivel A. El siguiente es Tailandia. Tailandia va en el nivel C básicamente por la misma razón que Indonesia. Están un poco más lejos de China, por lo tanto tienen más autonomía. Y de manera muy similar juegan ese juego de Estados Unidos contra China. Ellos van a extraer algunas concesiones de ambos, de quien tenga la mejor oferta, ya sabes, más que de quien tenga la amenaza más grande, para avanzar sus necesidades y ganancias económicas. Aunque aceptaron dinero de la franja y la ruta y tienen lazos económicos, no hay mucho más. Ahora sigue Myanmar. Y Myanmar es interesante porque sus iniciativas de la franja y la ruta están muy enfocadas en aliviar un punto estratégico de estrangulamiento para China. En otros videos de YouTube, análisis militares, la gente habla sobre el estrecho de Malaca y cómo todas las importaciones de energía que recibe China pasan por ese estrecho y cómo hay múltiples entidades que básicamente podrían bloquearlo y causar un daño irreparable a la economía china. Las inversiones en Myanmar se han enfocado en tratar de desviar recursos o crear una vía alternativa para que los recursos sigan llegando a China y no depender tanto de ese estrecho paso de buques cisterna. Y el desarrollo de los puertos de Myanmar también ha jugado un papel importante en eso. Sin embargo, este no es un país particularmente estable. Tuvieron un golpe militar en 2021. Por eso es una fuente de inestabilidad pese a su alineación estratégica. Así que los vamos a poner en el nivel A, pero fácilmente podrías verlos bajar al nivel B o C si las cosas se vuelven realmente inestables en Myanmar. Los siguientes son las Maldivas, y no es un país grande, pero es altamente importante desde el punto de vista estratégico. Tienen vínculos económicos con China por la iniciativa de la franja y la ruta y han recibido inversiones importantes. Y la política exterior de las Maldivas ha evolucionado de cierta manera en dirección a China. Y las Maldivas sirven como un punto intermedio importante en el Océano Índico. Así que las Maldivas están en el nivel C, lo que nos lleva a la India. La India está en los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con China junto con Brasil, Rusia y Sudáfrica. Y entonces la gente ve eso y ves estos titulares que dicen que van a crear una alternativa al dólar estadounidense y que va a destronar la hegemonía del dólar. Y sin embargo, año tras año se hace una pequeña proclamación, se arma un pequeño alboroto y en realidad no sale nada de eso. Y muchos de sus miembros ni siquiera pueden llevarse bien entre ellos fuera de algunos lazos económicos. En 2020 ocurrió un enfrentamiento violento entre India y China en el Valle de Gawan por una disputa fronteriza. Muy rara vez las personas se convierten en aliados realmente temibles entre sí, mientras al mismo tiempo navegan una disputa fronteriza violenta, ¿verdad? De hecho, fue esa disputa la que llevó a la India a comenzar a aumentar su presupuesto militar. Te aseguro que no lo hacen para alinearse con China en un posible escenario de la Tercera Guerra Mundial. Veo a la India como una de las entidades más efectivas para jugar en todos los bandos de los conflictos internacionales. Todavía estaban importando petróleo ruso mucho después de que invadieron Ucrania. Participan en grupos de cooperación con China y reciben grandes inversiones de Estados Unidos y Occidente. Simplemente están jugando con todos los bandos y eso los convierte en un jugador muy poco confiable y sin compromiso. Así que los voy a poner en la parte superior del nivel E para este video. Bangladesh va en el nivel B. En realidad, solo son útiles como un mercado con el que China puede interactuar y potencialmente como un país tapón o de contención para el crecimiento de la India como economía. El hecho de que la importancia estratégica de Bangladesh dependa de la India lo dice todo sobre la India como aliado. India tampoco está contenta con China porque apoya económicamente a Pakistán y comparte tecnología militar con ellos. Le venden mucho equipo militar a Pakistán. India y Pakistán han tenido 4 guerras en el último siglo. Pakistán es la principal preocupación de seguridad para India y es una potencia nuclear.
Y Pakistán también es otro de los corredores económicos que China está tratando de desarrollar como una forma de aliviar la presión del estrecho de Malaca y esos otros puntos de estrangulamiento en mar abierto que no pueden resolver. Así que, mientras Pakistán está en el nivel S, puedes ver que va a ser realmente difícil que la India y China lleguen a estar muy entrelazados y trabajen juntos a un alto nivel, especialmente mientras Pakistán siga siendo uno de los mayores aliados de China. Sri Lanka representa otra parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta y cómo China está tratando de asegurar su acceso a los recursos energéticos de Medio Oriente. Ellos invirtieron mucho en los puertos de Sri Lanka. Eso puede funcionar como estación de paso para petroleros y barcos rumbo a Asia Oriental. Fuera de eso, Sri Lanka no tiene gran importancia estratégica, así que lo pondremos al final del nivel B. El siguiente es Irán, e Irán es uno de los aliados más importantes de China por un par de razones sencillas. Primero, genera mucha energía. Segundo, tienen una postura muy antiestadounidense, parecida a Corea del Norte. Se necesitaría un cambio enorme para que su postura contra Estados Unidos cambie. Por eso han sido sancionados y dependen mucho de China para obtener suministros clave, materiales y como socio comercial. Y eso le da a China una enorme cantidad de influencia en esas discusiones, les permite compartir inteligencia. Y francamente, mientras Irán se vuelve cada vez más agresivo en Medio Oriente contra Israel a través de otros intermediarios y con otros países, eso desvía parte de la atención de lo que China está haciendo en el mar de China Meridional, en Asia Oriental, y la capacidad de crear una falta de enfoque estratégico por parte del principal competidor o adversario de China, como quieras llamarlo, es de un enorme beneficio estratégico. Irán está en nivel S. Ahora vamos al norte de China, primero a Mongolia. Mongolia es un país sin salida al mar y depende de China. Como muchos países, es su socio comercial más grande. Están haciendo muchas inversiones de la Franja y la Ruta ahí, pero no hay tanto beneficio económico en esta relación subordinada y secundaria de Mongolia con China. Los pondremos en el nivel B porque son un perrito faldero y harán lo que China quiera, no pueden hacer mucho más. Rusia, por su parte, está en una situación cada vez más similar. Están tan restringidos por las sanciones occidentales y limitados diplomáticamente debido a la guerra en Ucrania que tienen muy pocos socios. Tienen muy pocas personas que estén alineadas con ellos en una postura antioccidental. Por eso dependen mucho de China, tanto para suministros que refuercen la industria y maquinaria de guerra rusa, como para exportar su gas y petróleo. Así que, como parte de los intercambios que han ocurrido, especialmente desde la guerra en Ucrania, hemos visto a Rusia ceder parte de su tecnología militar, como planos de submarinos nucleares, a China a cambio del apoyo económico que necesitan desesperadamente para poder continuar con su guerra. Rusia probablemente está en la cima del nivel S entre los aliados de China. Y, ya sabes, la idea de que estén realizando actividades militares conjuntas y ejercicios navales juntos no me deja dormir tranquilo en absoluto. Ese probablemente es el mayor riesgo para el mundo occidental que existe. Y creo que los líderes políticos más astutos o hábiles encontrarían alguna manera de debilitar esa relación. Esa relación se está fortaleciendo y mejorando conforme han pasado los últimos años. Me gustaría que esta asociación se debilite en la próxima década. Ahora repasemos rápido Asia Central. Tayikistán está en la parte baja del nivel B. China tiene una base militar y muchas inversiones en Tayikistán, donde construye plantas de energía, redes eléctricas, ferrocarriles y autopistas. Pero, al igual que Mongolia, simplemente no aportan mucho necesariamente. Kirguistán aporta aún menos. Dependen mucho de China como socio económico. El 44% de las importaciones de Kirguistán provienen de China y también tienen una gran deuda. Como parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta, otorgan préstamos para construir infraestructura importante en estos países. Y Kirguistán simplemente no tiene la economía para realmente pagar eso. Kirguistán está en el nivel C. El siguiente es Kazajistán. Esa es la economía más grande de Asia Central y también tienen enormes reservas de uranio. Así que mientras China busca maneras de volverse más independiente energéticamente, una de las estrategias es construir plantas nucleares. Construyen plantas de carbón y otras cosas, pero gran parte de su uranio vendrá de Kazajistán.
y también crean profundidad estratégica entre China y Rusia. Así que Asia Central es como el punto vulnerable de Rusia. La gente normalmente los considera como un país occidental en su frontera occidental con los países europeos. Y ese es un posible punto adicional de influencia que China podría tener sobre uno de sus aliados. Kazajistán va al nivel A, muy bien. Turkmenistán va a la parte superior del nivel B. En serio, simplemente porque son el mayor proveedor de gas natural a China desde Asia Central. Eso es importante, pero fuera de eso no aportan mucho más. Al final está Afganistán. Los vamos a poner en el nivel D simplemente por la inestabilidad política que quedó tras la retirada de Estados Unidos de Afganistán y el tipo de consecuencias que siguieron al siglo horrible que los afganos tuvieron que soportar. Existe la posibilidad de que si pudieras controlar, organizar y desplegar el enfoque y los recursos de Afganistán para el beneficio de China, podrían alcanzar una importancia estratégica similar a la de Pakistán. Ya sabes, cuando dicen que Estados Unidos se fue, mencionan que China puede intervenir. Es como decir, diviértete, amigo. Ese lugar destruyó a la Unión Soviética y, en cierto modo, también a Estados Unidos. No hay mucho para ti ahí en cuanto a establecer algún tipo de bastión o una gran ventaja económica o militar. Ese fue nuestro recorrido por los principales aliados chinos. Seguro omití algunos. Pueden burlarse en los comentarios por olvidar mencionar Timor Oriental u otro país pequeño. Gracias por ver el video. Suscríbanse y revisen nuestros otros videos en el canal.